Hola a todas y todos. En el siguiente video veremos los temas relacionados con el enlace químico y estructuras moleculares, especialmente las fórmulas de Lewis. Mi nombre es Luis Felipe Sánchez Puentes y soy tutor de Química General de la Facultad de Ciencias. Luego de esta sesión, se espera que los estudiantes puedan reconocer los diferentes tipos de enlaces en compuestos químicos sencillos, aplicar conceptos y reglas básicas de Lewis para generar fórmulas electrónicas de Lewis para moléculas sencillas y, por último, a partir de las distintas propiedades de un enlace, caracterizar los enlaces covalentes dentro de una molécula sencilla. La estructura de esta sesión: primero veremos las fórmulas electrónicas de Lewis y la regla del octeto, luego tipos de enlace químico, luego propiedades de enlace como polaridad, energía o entalpía y longitud de enlace, y finalmente estructuras de Lewis, dentro de ella las reglas de construcción, aplicación de enlaces múltiples, cargas formales, excepciones al octeto y fenómenos de resonancia. Enlace químico y fórmulas de Lewis. Las fórmulas o símbolos de Lewis para un elemento consisten en el símbolo químico de dicho elemento más un punto por cada electrón de valencia. Como podemos ver en la imagen, tenemos la representación de las fórmulas de Lewis para los elementos hidrógeno, oxígeno, helio, flúor, carbono, neón, nitrógeno y cloro. Si nos fijamos bien, el número de puntitos de cada elemento corresponde al número de electrones de valencia del mismo elemento, el cual para los elementos representativos se puede obtener mediante el grupo al que pertenece en la tabla periódica o bien a partir de su configuración electrónica. En esta tabla, por ejemplo, podemos observar de mejor manera lo anterior. Para el caso del litio, el cual se ubica en el grupo 1A de la tabla periódica, en su configuración electrónica más externa posee un electrón de valencia y por tanto un puntito en su símbolo de Lewis. Por ejemplo, el oxígeno, el cual se ubica en el grupo 6A, presenta 6 electrones en su capa externa y por tanto 6 puntitos en el símbolo de Lewis. Regla del octeto. Los átomos tienden a ceder, captar o compartir electrones para alcanzar el mismo número de electrones que el gas noble más próximo en la tabla periódica. Esto ocurre debido a que los gases nobles poseen un arreglo electrónico muy estable, lo que explica la carencia general de reactividad química. En este caso, los átomos captan, ceden o comparten electrones hasta que se encuentran rodeados por 8 electrones de valencia, completando así las subcapas S y P. Adicionalmente, existe otra regla llamada regla del dueto, debido a que la regla del octeto no aplica para el caso del hidrógeno y el helio, ya que estos no poseen subcapas P. Por tanto, la máxima estabilidad la adquieren rodeándose con 2 electrones de valencia, llenando la subcapa S. Enlaces químicos. Siempre que 2 átomos o iones estén fuertemente ligados entre sí, se dice que existe un enlace químico entre ellos. Hay 3 tipos generales de enlace químico, dentro de ellos el iónico, covalente y metálico. En la figura se observan los enlaces iónicos, covalente y metálico. Podemos ver en este caso, por ejemplo, una cuchara de metal en donde se observan enlaces metálicos correspondientes a electrones deslocalizados sobre el material. Por otra parte, la sal, en donde se presentan enlaces iónicos debido a atracción electrostática, y el agua, que se mantiene unida mediante enlaces covalentes correspondientes a la compartición de electrones. Cabe destacar que las sustancias iónicas resultan de la interacción de metales del lado izquierdo de la tabla periódica con no metales del lado derecho, sin incluir los gases nobles.
En este video nos centraremos en los enlaces iónicos y especialmente en el enlace covalente. Enlace iónico. Como ejemplo utilizaremos el cloruro de sodio, el cual es un compuesto iónico típico porque consiste en un metal con baja energía de ionización y un no metal con alta afinidad electrónica. Si utilizamos los símbolos de Lewis, podemos representar esta reacción tal como sigue. Notemos que en este caso se muestra un átomo de cloro y no una molécula de cloro gaseoso. En este caso, la flecha indica la transferencia de electrones desde el sodio hacia el átomo de cloro. Cada ion tiene un octeto de electrones. En este caso, el ion formado, si nos fijamos, vemos que inicialmente el sodio presenta un electrón desapareado en el orbital o en el nivel 3s1. Luego, al ceder el electrón al átomo de cloro, adquiere la configuración electrónica del neón, el gas noble más cercano, y quedando con 8 electrones en su capa más externa. Del mismo modo, el cloro, al captar ese electrón, adquiere 8 electrones en su capa más externa, es decir, en el nivel 3, obteniendo la configuración electrónica del argón. Enlace covalente. Corresponde a un enlace químico formado al compartir uno o más pares de electrones. La molécula de hidrógeno es el ejemplo más sencillo de un enlace covalente. Cuando dos átomos de hidrógeno se encuentran, los dos núcleos con carga positiva se repelen entre sí. Y los dos electrones con carga negativa también se repelen entre sí. Es decir, hay una fuerza de repulsión. Y los núcleos, junto con los electrones de carga opuesta, se atraen entre sí. Como la molécula de hidrógeno es estable, se sabe que las fuerzas de atracción deben exceder a las fuerzas de repulsión. Luego, en esta otra imagen, se ve la distribución electrónica del hidrógeno. La concentración de densidad electrónica en esta zona da pie a una fuerza neta de atracción que contribuye el enlace covalente que mantiene unida a la molécula. Propiedades de enlace: polaridad, energía o entalpía y longitud de enlace. La polaridad de enlace es una medida de qué tan equitativamente se comparten los electrones en un enlace covalente. Así surgen dos categorías de enlace covalente: enlace covalente no polar, donde los electrones se comparten equitativamente, como por ejemplo el cloro gaseoso y el hidrógeno, es decir, aquí tenemos dos átomos idénticos, y el enlace covalente polar, donde uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones del enlace, por ejemplo el fluoruro de hidrógeno. Si la diferencia relativa para atraer electrones es lo suficientemente grande, se formará un enlace iónico. Se utilizan los valores de la electronegatividad para estimar si un enlace es covalente no polar, polar o enlace iónico. Se pueden utilizar las diferencias de polaridad entre dos átomos para medir, las diferencias de electronegatividad entre dos átomos para medir la polaridad del enlace. En este caso, podemos observar el ejemplo para la molécula de flúor, fluoruro de hidrógeno y fluoruro de litio. En el primer caso, la diferencia de electronegatividad es 0, por lo tanto hablamos de un enlace covalente no polar.
En el segundo caso, la diferencia es 1,9 y hablamos de un enlace covalente polar. Y en el tercer caso, la diferencia de electronegatividad es mayor aún, igual a 3, y hablamos de un enlace iónico. En general, se utiliza el criterio de diferencia de electronegatividad, en donde si la diferencia de electronegatividad es 0, hablamos de covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 2, covalente polar, y si es mayor a 2, hablamos de un enlace iónico. En la imagen de abajo, esta es una imagen que está generada por computador, la cual muestra la distribución de densidad electrónica de estos tres compuestos. La región de menor densidad se muestra en color azul y la de mayor densidad en rojo. Una molécula como el fluoruro de hidrógeno, en este caso, donde los centros de carga positiva y negativa no coinciden, hablamos de molécula polar. Vemos que hay una irregularidad en su distribución electrónica, no así como en el caso del fluoruro. Luego, aquí tenemos formas de representar la polaridad de una molécula. En el caso del fluoruro de hidrógeno vemos que aquí hay una densidad positiva y una densidad de carga negativa, o también se puede representar mediante una flecha en donde la punta de la flecha indica la densidad de carga negativa. ¿Cómo cuantificar la polaridad de una molécula? Si una distancia se separa a dos cargas eléctricas de signos opuestos, tenemos un dipolo, y la medida cuantitativa de ese dipolo es la magnitud del dipolo se conoce como el momento dipolar, el cual se puede calcular mediante una fórmula sencilla. Luego tenemos energía o entalpía de enlace. La estabilidad del enlace o de una molécula está relacionada con las fuerzas de sus enlaces covalentes. La fuerza de un enlace covalente entre dos átomos está determinada por la energía necesaria para romper el enlace. Así, la entalpía de enlace corresponde al cambio de entalpía para la ruptura de un enlace en particular en un mol de sustancia gaseosa. Para el caso de moléculas diatómicas, la entalpía de enlace corresponderá a la energía necesaria para disociar la molécula en sus átomos. Pero, para moléculas poliatómicas, se deben emplear entalpías de enlace promedio, donde el valor de la entalpía de un proceso de atomización se divide por el número de enlaces equivalentes. Por ejemplo, tenemos el caso del metano, en donde se aprecian 4 enlaces carbono-hidrógeno, el proceso de atomización y su entalpía asociada. Cabe destacar que los enlaces carbono-hidrógeno solo existen en moléculas poliatómicas. Entonces, para poder determinar la energía de un enlace sencillo carbono-hidrógeno, en este caso, como en esta molécula existen 4 enlaces equivalentes carbono-hidrógeno, la entalpía de atomización es igual a la suma de estos 4 enlaces. Por lo tanto, podemos determinar la entalpía de un enlace individual dividiendo la entalpía del proceso de atomización por 4, y así se obtiene que la entalpía, por ejemplo, de un enlace promedio carbono-hidrógeno es de 415 kJ por mol. Aquí vemos una tabla de enlaces de entalpía de enlace promedio para distintos átomos en distintos casos, los cuales por lo general en los casos carbono-hidrógeno se calculan mediante dividiendo, por ejemplo, la entalpía del proceso de atomización por el número de enlaces equivalentes. Longitud de enlace. Así como es posible determinar la entalpía del enlace promedio, también se puede determinar una longitud de enlace promedio para diversos enlaces comunes. La entalpía de enlace, el número de enlaces y la longitud están relacionados.
tal como se puede apreciar si comparamos las longitudes y las entalpías de enlaces simples, dobles y triples en los átomos de carbono. En general, observamos que al incrementar el número de enlaces entre dos átomos, el enlace se vuelve más corto y más fuerte. Es decir, a medida que aumenta la multiplicidad del enlace, es decir, pasamos de uno simple a uno doble y luego uno triple, la distancia se reduce y además la energía del enlace aumenta, es decir, se vuelve más fuerte. Aquí podemos apreciar una tabla de longitudes promedio de enlace, donde se aprecia la misma tendencia que para el caso del carbono, es decir, a medida que aumenta el número de enlaces entre dos átomos, la distancia disminuye, o la longitud de enlace. Estructura de Lewis, reglas, enlaces múltiples, cargas formales, excepciones al octeto y resonancia. La formación de enlaces covalentes puede representarse con los símbolos de Lewis. Por ejemplo, la formación de la molécula de hidrógeno a partir de dos átomos de hidrógeno. Aquí vemos símbolo de Lewis de los átomos individuales y su enlace donde comparten el par de electrones alcanzando el dueto. Cada átomo de hidrógeno adquiere un segundo electrón, obteniendo la configuración más estable de dos electrones del gas noble helio. Y lo anterior se puede representar mediante las estructuras de Lewis, donde el par de electrones que participa del enlace se representa mediante una línea. En este caso no vemos electrones desapareados. Enlaces múltiples. Cuando se comparte un par de electrones se forma un enlace covalente simple, pero en muchas moléculas el octeto se logra compartiendo más de un par de electrones. Si comparten dos pares de electrones, se dibujan dos líneas en la estructura de Lewis representando un enlace doble. Y si se comparten tres pares de electrones, se dibujan tres líneas en la estructura de Lewis generando un enlace triple. En el caso del dióxido de carbono, el enlace ocurre entre el carbono con 4 electrones de valencia y el oxígeno que tiene 6 electrones de valencia. Cada átomo de oxígeno adquiere el octeto al compartir dos pares de electrones con el carbono, como vemos en cada caso. El carbono, por otro lado, adquiere el octeto al compartir dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno. Por lo tanto, cada enlace doble implica dos pares de electrones o 4 electrones. Esta es la otra forma de representarlo mediante las líneas. De manera análoga ocurre para la formación del nitrógeno gaseoso, solo que en este caso se forma un enlace triple en donde hay 6 electrones involucrados. Los electrones involucrados en el enlace se consideran parte de cada átomo, por lo tanto, cada átomo de nitrógeno en este caso adquiere el octeto. Las reglas generales de construcción de estructuras de Lewis. Para la elaboración de estructuras de Lewis se recomienda, es una recomendación, el siguiente proceso. Sumar los electrones de valencia de todos los átomos. Si se trata de un anión, sume un electrón adicional por cada carga negativa y para un catión, reste un electrón por cada carga positiva. Escribir los símbolos de los átomos para mostrar cuáles están unidos con cuáles y conéctelos mediante enlaces simples. Para tener en cuenta, generalmente las fórmulas químicas están escritas en el orden en que están conectados los átomos. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno. El carbono sería el átomo central. En otras ocasiones, en muchas moléculas o iones poliatómicos, el átomo central se escribe primero. Por ejemplo, en este caso que tenemos un átomo unido a varios átomos idénticos en torno a él. En este caso, el azufre sería el átomo central. Generalmente, el átomo central es menos electronegativo que los átomos que lo rodean. Luego, completar el octeto y dueto
alrededor de todos los átomos unidos al átomo central y luego colocar los electrones sobrantes en el átomo central, incluso si con ello se supera el octeto alrededor del átomo central. Esto lo veremos más adelante. Si no hay electrones suficientes para que el átomo central adquiera el octeto, intente con enlaces múltiples. Utilice pares de electrones libres de los átomos vecinos para formar aquellos enlaces múltiples, dobles o triples. Por ejemplo, representemos la estructura de Lewis para el cianuro de hidrógeno. El hidrógeno se ubica en el grupo 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia. El carbono se ubica en el grupo 4A, por lo tanto aporta con 4 electrones de valencia, y el oxígeno se ubica en el grupo 5A, por lo tanto aporta con 5 electrones de valencia. En total tenemos 10 electrones de valencia. Existen diferentes formas de acomodar los átomos. En este caso, el hidrógeno solo puede formar un enlace, de modo que no puede quedar como átomo central. Y si usamos el criterio anterior, es decir, el de orden de escritura, nos queda esta forma de representarlo. Puede ser también hidrógeno, nitrógeno y carbono, pero probemos con esta. Estos dos enlaces representan 4 electrones, cada enlace 2 electrones. Por lo tanto, nos quedan 6 electrones a repartir. El hidrógeno no puede soportar más electrones, por lo tanto, debemos completar el octeto del nitrógeno, como vemos en este caso. No se logra el octeto del carbono mediante esta estructura, por lo tanto, se deben intentar la formulación de enlaces múltiples entre el carbono y el nitrógeno. Como vemos en este caso, 2 pares de electrones desapareados del nitrógeno se utilizan para generar un enlace triple. Ya teníamos un enlace simple anteriormente, y si contamos, ahora el carbono queda con, se deben contar 2 electrones por cada rayita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, se completa el octeto para el carbono. El caso del hidrógeno, 1 y 2, por lo tanto, la regla del doto se cumple, y el nitrógeno tiene 2 electrones desapareados, más los 6 electrones del enlace triple, por lo tanto, se cumple el octeto. Es decir, esta estructura es la correcta. Cargas formales. En algunos casos se puede dibujar varias estructuras que obedecen a la regla del octeto y el dueto. Sin embargo, no todas ellas contribuyen al arreglo real de los electrones en la molécula. Para solucionar esto se utiliza el concepto de carga formal de cada átomo en la estructura de Lewis, la cual corresponde a la carga que tendría el átomo si todos los átomos de la molécula tuvieran la misma electronegatividad, es decir, si los electrones se repartieran equitativamente dentro de todos los átomos de la molécula. Debemos destacar que es un concepto de carga formal, no es la carga real de cada átomo. Para calcular la carga formal de cada átomo en la estructura de Lewis, los electrones se asignan a los átomos tal como sigue. Todos los electrones no compartidos se asignan al átomo en que se encuentran. En cualquier enlace, sea simple, doble o triple, se asignan la mitad de los electrones de enlace a cada átomo de enlace. Luego, al número de electrones de valencia de cada átomo neutro se le resta el número de electrones asignados con la regla 1 y 2. Y por último, para verificar, la suma de las cargas formales de cada átomo debe coincidir con la carga neta de la molécula o ion. Si una molécula puede ser representada mediante varias estructuras de Lewis, el concepto de carga formal nos ayudará a designar la estructura dominante. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene 2 dobles enlaces. Sin embargo, también puede cumplir la regla del octeto formando un enlace simple y otro enlace triple. Por lo tanto, debemos calcular las cargas formales para verificar cuál de todas ellas es la dominante. En ambos casos,
las cargas formales, la suma, da 0, lo cual concuerda con la carga neta de la molécula, donde se trata de una molécula neutra. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál es la correcta? Revisemos el proceso de cálculo. El átomo de oxígeno se ubica en el grupo 6A, por lo tanto, partimos con 6 electrones. Luego, debemos revisar el número de electrones asignados que se le va a restar a estos 6 electrones de valencia. En este caso, el oxígeno tiene 4 electrones desapareados más 2 enlaces dobles. Nosotros vimos que en un enlace doble hay 4 electrones desapareados, o sea, presentes, pero dijimos que se le debe asignar la mitad de esos electrones. Por lo tanto, por cada enlace se le asigna un electrón, sumando 6 electrones asignados al átomo de oxígeno. Por lo tanto, la resta da 0. Lo mismo ocurre si lo aplicamos para el resto de los casos. Para elegir la estructura de Lewis adecuada, se deben utilizar las siguientes reglas. Generalmente, la estructura adecuada es aquella en donde la suma de las cargas formales se acerque lo más posible a 0, es decir, que sea lo más baja posible, si es positiva, y si es negativa debe ser lo más cercano a 0. 2. Generalmente la estructura de Lewis dominante es aquella donde las cargas negativas residen en los átomos más electronegativos. Así, por ejemplo, para el ejemplo anterior, la primera estructura sería la dominante porque los átomos no presentan cargas formales y satisfacen a la primera regla. Sin embargo, la segunda estructura también contribuye a la estructura real, pero en menor grado. Como vemos, para el primer caso, las cargas formales en cada átomo son las menores. Por lo tanto, se cumple la regla general 1. Estructuras de resonancia. Cuando una molécula puede ser representada mediante más de una estructura de Lewis, donde todas ellas son igualmente válidas y equivalentes, pero con distinto arreglo de electrones, estamos en presencia de estructuras de resonancia. Así, el verdadero arreglo de los electrones en una molécula resonante es una combinación de todas las estructuras de resonancia que posea. Por ejemplo, el ozono. Vemos estas dos posibles estructuras. En un primer caso, el doble enlace se ubica aquí en el lado izquierdo y en el segundo caso en el lado derecho. Si aplicamos las reglas que vimos anteriormente, un enlace doble es de mayor energía y de menor longitud de enlace. Por lo tanto, en la primera situación, el enlace izquierdo sería más corto que el enlace derecho y en el segundo caso, al revés. Pero experimentalmente se aprecia que para el átomo, es decir, la molécula de ozono, la longitud de enlace promedio es la misma en ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas estructuras contribuyen a la estructura real o lo que percibimos, lo que detectan los instrumentos, tal como dice la definición de estructura de resonancia. Ninguna de estas estructuras es más válida que otra y ninguna, por lo tanto, prevalece por más tiempo, sino que la estructura percibida va a ser una combinación de ambas. Excepciones a la regla del octeto. Como último punto, la regla del octeto falla en algunas situaciones. Dichas excepciones son 3 y se muestran a continuación. Moléculas y iones poliatómicos cuya suma del total de los electrones de valencia sea impar. En este caso es imposible aparear totalmente los electrones y no puede lograrse un octeto alrededor de cada átomo. En ese caso, para determinar las estructuras,
adecuada, se debe utilizar el criterio de cargas formales que vimos anteriormente para ver de qué manera se distribuyen los electrones. 2. Moléculas y iones poliatómicos en los que un átomo tiene menos de un octeto de electrones de valencia. Esto se da generalmente, aunque rara vez, en compuestos de boro y berilio. En casos como el trifluoruro de boro, la estructura dominante será aquella en donde el boro presenta 6 electrones de valencia alrededor, y se puede comprobar si vemos todas las estructuras de Lewis posibles. La más estable y que cumpla con los criterios de carga formal será aquella donde el boro va a presentar solo 6 electrones de valencia alrededor y no 8, por lo tanto no completa el octeto. Última regla, moléculas o iones poliatómicos en los que un átomo tiene más de un octeto de electrones de valencia, es decir, octeto extendido o hipervalencia. Y esto ocurre cuando el átomo central pertenece al período 3 o superior, es decir, 3, 4, 5 o 6, debido a que el tamaño relativo de estos átomos es mayor, por lo tanto, esto le permite compartir más pares de electrones. Cabe destacar que de estas reglas de excepción, la regla 1 y 2 rara vez se presenta. La más común de todas es la regla 3. Actividad práctica, que sería muy bueno que lo hagan, es indicar al menos 2 ejemplos para cada una de las reglas de excepción al octeto y luego desarrollar las estructuras de Lewis correspondientes, aplicando adecuadamente las reglas y conceptos vistos en el video. Si tienen dudas me las pueden enviar, idealmente que me envíen esta tarea por cursos o mail. Y una reflexión de cierre. Tengan presente que siempre estará la posibilidad de que exista alguna excepción a las reglas, puesto que estas no son absolutas, sino que se trata de sugerencia en muchos casos. Por lo tanto, es recomendable evaluar muy bien en cada caso y para ello es crucial practicar mediante la resolución de ejercicios variados. Así se enfrentarán a distintas situaciones. Espero que estudien para que no pierdan el hilo y nos vemos pronto.